Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hemos llegado ya al viernes, final de semana, y la lección nos ha dejado grandes enseñanzas. Nos ha mostrado cómo fue que Pablo tuvo que lidiar con aquella iglesia en Corinto, los pecados en Corinto. Y nos muestra también que la realidad de nuestras iglesias hoy es muy parecida a la iglesia de Corinto cuando Pablo estuvo dirigiendo por la dirección de Dios esta iglesia que tuvo grandes fieles también. Así que acompáñame a este repaso general de la lección titulada El pecado en la iglesia. Bien, antes de iniciar lo que va a ser el repaso de la lección en general, quiero invitarte a que si todavía no nos sigues en nuestro canal, lo hagas y nos apoyes en este ministerio que con mucho amor hacemos todos los días para el beneficio personal y para el crecimiento y el conocimiento también de Dios. Así que apóyanos y suscríbete a nuestro canal y comparte estos lindos mensajes que yo sé que muchas personas lo están necesitando en algunas partes del mundo. Bien, la lección pues lleva como título El pecado en la iglesia. Y a veces miramos nuestras iglesias, ¿cierto? Y vemos situaciones difíciles, situaciones realmente complicadas de adulterio, de fornicación, en algunos casos maltrato físico entre esposos, dirigentes que no llaman el pecado por su nombre y dejan que avance. Y vemos también cómo muchas iglesias, a raíz de todos estos problemas, a veces han caído, han desaparecido prácticamente y les ha tocado levantarse difícilmente por el mal testimonio que han dado algunos hermanos, por no llamar el pecado por su nombre y por no enfrentarlo como se debía enfrentar. La lección de esta semana nos mostraba lo que es la disonancia entre la fe y la práctica. Esas diferencias, ¿cierto? Eso que no se hace correctamente y lo que nosotros decimos creer, ¿cierto? Porque decimos que somos cristianos, pero a veces nuestra manera de vivir no es la de un cristiano. Entonces hay una diferencia, hay una disonancia entre lo que nosotros decimos creer y lo que realmente vivimos día a día. Por eso la lección nos mostraba lo importante que nosotros como cristianos debemos dar un buen testimonio a la comunidad donde estamos situados como iglesia, como familias, porque Dios nos llama a ser cartas leídas, Dios nos llama a ser luz del mundo, Dios nos llama a resplandecer en medio de la oscuridad. Sin embargo, muchas veces tenemos conductas morales y éticas que no son las de un cristiano ni van acorde a lo que la Biblia nos quiere enseñar. Vimos también cómo Pablo tuvo que lidiar con grandes escándalos en la iglesia de Corinto. Ya dijimos, uno de los mayores pecados en esa iglesia fueron los delitos sexuales, porque los hermanos de Corinto venían con prácticas sexuales mundanas, digámoslo así, porque allí en Corinto se hacían prácticas o se realizaban prácticas sexuales a nombre de la diosa Afrodita en el templo de Afrodita. Habían orgías, habían muchos sacrificios sexuales allí, y los hermanos que entraron al cristianismo, los que Dios ganó a través de Pablo, pues venían ya con estas prácticas y fue difícil para ellos y para Pablo como líder enfrentar estos escándalos. No sé si en tu iglesia hayas enfrentado algún escándalo de este tipo, o yo me imagino que sí, porque en casi todas las iglesias hay escándalos. Y la lección nos mostraba que muchos de esos escándalos se llegaron a dar porque en el momento los líderes de turno no hicieron nada para que ese escándalo o esa situación llegara a convertirse en algo grande. Como líderes estamos llamados a actuar inmediatamente
para que ese pecado no se extienda y sea un escándalo en la sociedad. La lección también nos mostraba cómo debemos proteger la identidad de la iglesia, y es precisamente eso, es llamar el pecado por su nombre, enfrentar el pecado al momento, para que la iglesia como tal en general no se vea afectada, porque la iglesia, vuelvo y les digo, está situada en un barrio, ¿cierto?, donde la mayoría no tiene nada que ver con nuestra fe. Y cuando los vecinos de la iglesia ven escándalos allí, pues lógicamente no van a querer estar en una iglesia donde se presenten estos tipos de pecados o tipos de escándalos, o donde hayan discusiones o problemas, inclusive hasta legales, con las autoridades. Por eso Pablo nos invita a proteger siempre la identidad de nuestras iglesias, porque de esta manera también glorificamos a Dios. También la lección nos mostraba el antídoto contra la inmoralidad sexual. Volvemos a decir, fue uno de los pecados más grandes que Pablo le tocó enfrentar en la iglesia de Corinto. Y cuando Pablo hace referencia, ¿cierto?, que huyamos de las pasiones, me imagino yo que pensó en la historia de José allá en Egipto, donde José, un joven muy fiel a Dios, decidió huir de la tentación antes que ceder a la tentación. Debemos huir de la tentación. Todos estamos expuestos, escuchen bien, todos estamos expuestos a las tentaciones sexuales, todos. Hoy en día tenemos también algo muy difícil que es la pornografía. Hoy hay líderes de la iglesia, pastores, ancianos, directores de diáconos, en todos los cargos de la iglesia que están desafortunadamente siendo esclavos de la pornografía, que es adulterio también y es fornicación. Y eso daña la mente y no nos permite tener una verdadera relación con Dios. Así que debemos huir de los pecados sexuales para no contaminar el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y la lección terminaba con el matrimonio y la soltería. Dios hizo las relaciones sexuales para el matrimonio. Y esta lección abarcó siempre esta parte de mantener el matrimonio puro, santo, libre de adulterio. Lastimosamente hoy en día la mayoría, diría yo, de los hogares ha enfrentado el adulterio y ha dañado los hogares, la iglesia, las familias y la vida de las personas, porque Satanás está buscando dañar los hogares, y el matrimonio es un pacto, y cuando tú como casado violas el pacto, pues rompes todo aquello que se prometieron en el altar. Ya la relación no va a volver a ser la misma si se perdonan, ya quedan muchas heridas emocionales, o sea, todo esto causa el adulterio. Así que por eso Pablo nos dice, huyan de las pasiones sexuales. Y también dicen que la soltería es un don de Dios. Pablo se mantuvo soltero, pero él también nos dice, si ustedes no pueden estar solos, si se están quemando, pues mejor cásense para evitar pues pecados mayores. Así que esta semana la lección fue muy impactante, fue muy profunda respecto a todos estos pecados que se vivieron en Corinto, pero que hoy se repiten en nuestras iglesias. Así que mis hermanos, debemos colocarnos en las manos de Dios, debemos siempre estar allí conectados con Dios, y es la única manera y es el único antídoto para nosotros librarnos del pecado. Cuando tenemos a Dios en nuestra mente, cuando tenemos a Dios en nuestros corazones, cuando tenemos la palabra de Dios y nuestra prioridad es buscar a Dios y ser semejantes a Él, nuestra vida va a cambiar. Y todo aquello que nos parecía normal ya nos va a empezar a parecer como es, algo que no le agrada a Dios. La lección pues nos ha dejado estas grandes enseñanzas y nos dejó esto para que nosotros lo practiquemos en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos durante esta semana. Espero y te deseo un feliz viernes de preparación y mañana un feliz sábado con la ayuda de Dios. Que vayamos a encontrarnos con Dios y que seamos esos líderes que Dios desea que seamos. Santos, no con la santidad que Dios tiene, sino haciendo las cosas que a Dios le agradan y estando en la iglesia, reflejando a Dios en nuestras vidas, en nuestro carácter y también en nuestros cargos. Que tengas un excelente día, un feliz viernes de preparación, y nuevamente te invito a compartir estos videos y a suscribirte a mi canal. Que Dios te bendiga.